Ignacio. Hola, muy buenas tardes. Podríamos decir que la noche de ayer nos dejó varios titulares, ¿no? Para cada uno de los implicados. Por un lado tenemos ese éxito arrollador de Isabel Díaz Ayuso. Ahora enseguida me vas a decir qué crees tú que hay detrás de ese éxito. Por otro lado tenemos la desaparición de Ciudadanos, la marcha de Pablo Iglesias y el papel que ha quedado para Podemos. Por supuesto el sorpaso de Más Madrid y por qué Mónica García ha tenido más éxito que Pablo Iglesias o el que en su día tuvo Íñigo Errejón. Y también, bueno, pues por supuesto un PSOE que pasa de haber ganado las elecciones anteriores con el mismo candidato a un papel bastante más secundario. Los partidos están haciendo desde hoy mismo reflexión, ¿no? Pero por empezar, Ignacio, con la ganadora indiscutible, con Isabel Díaz Ayuso, ¿qué es lo que ha calado más? Más allá de propuestas concretas, ¿ha sido esa figura de oposición a Pedro Sánchez lo que le ha avalado un poco más de apoyos, o cuál crees tú que ha sido el motivo? Y te faltaba otro dato fundamental, que es la alta participación, batiendo récord en la Comunidad de Madrid, Sí. pese a ser un día laborable y en pandemia. Pero como muy bien has dicho, efectivamente, quizá la principal clave del éxito de Díaz Ayuso es que se ha erigido como la principal oposición a Pedro Sánchez, de tal manera que no ha estado en la agenda política la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, donde quizá pues los datos no eran tan positivos como en otras comunidades. Y por tanto, confrontando directamente con Pedro Sánchez y marcando la agenda, ha conseguido que se hablara de lo que a ella le interesaba. Y por tanto, en ese sentido ha sido imbatible, puesto que ha llevado al resto de los candidatos a su marco político y por tanto allí ella ha desempeñado un papel mucho más activo y mejor que el resto de contrincantes, pese a no tener tan buenos datos en la gestión del coronavirus. ¿Qué me dices de lo sucedido en las filas socialistas? Hay quien dice, bueno, era el mismo candidato, ¿no? Ángel Gabilondo. ¿Qué ha sucedido? No ha sabido ilusionar, no ha sabido ganar, ha cometido un error al entrar un poco más en lo que han llamado la campaña de Pablo Iglesias y, bueno, pues yéndose un poco de sus líneas. ¿Qué tipo de autocrítica o de reflexión debería hacer el Partido Socialista y qué puede pasar ahora? Realmente el Partido Socialista es el gran perdedor de las elecciones, aparte de Ciudadanos, puesto que lleva 26 años sin conseguir el gobierno de la comunidad. Hay que recordar que Ángel Gabilondo era la tercera vez que se presentaba a las elecciones, las anteriores las ganó, pero no pudo gobernar. Y en esta tercera ocasión se le va a hacer muy difícil que continúe, puesto que si el PSOE aspira a conseguir mejores resultados, debe cambiar de liderazgo y además confrontar pues, con las grandes ganadoras de estas elecciones, que han sido tres mujeres. Por tanto, supongo que lo que estará haciendo el PSOE es buscar un liderazgo femenino. De todas maneras, el Partido Socialista, el gran problema que tiene es que durante 26 años no ha conseguido hacerse con el poder, y entonces tendrá que mirar qué problema estructural tiene dentro del partido en la Federación Socialista Madrileña o en la Comunidad de Madrid, para que no sea capaz de conectar con los electores durante tanto tiempo. ¿Qué supone lo que ha sucedido con la candidatura socialista en las elecciones de Madrid en términos de partido y sobre todo en términos de gobierno? ¿Desgasta esto a Pedro Sánchez? En teoría son unas elecciones regionales, autonómicas, y no deberían, pero no nos engañemos de que es la capital de España, es la Comunidad de Madrid y tienen un alto poder simbólico. Y además, como la campaña ha girado en términos nacionales, por supuesto que desgastan a Pedro Sánchez, que incluso se llegó a implicar bastante al inicio de la campaña, pensando que podía revertir o que su implicación haría mejorar los resultados. Hay muchas lecturas a este respecto, desde luego que le van a afectar y seguramente o veremos en los próximos meses una crisis de gobierno donde cambien algunos ministros, pero por otro lado también le puede favorecer, puesto que al radicalizarse o arrinconar a la derecha el discurso del Partido Popular junto con el de Vox, a nivel nacional puede favorecer que el voto más de centro o moderado se vaya al PSOE en el resto de España. No nos olvidemos que son unas elecciones regionales y los votantes de Cataluña, Andalucía o Castilla-La Mancha no votan igual que en la Comunidad de Madrid, y por tanto eso que si funciona aquí no tiene por qué funcionar esos mensajes en el resto de comunidades.
En el otro lado, ¿no? Como decías, ganadoras mujeres, Mónica García se convirtió también en otra de las ganadoras de la noche. Nos preguntamos muchas veces, bueno, qué ha ocurrido, ¿no? Para que Mónica García consiguiera no solo subir, ¿no? Respecto a los resultados anteriores de Más Madrid, sino, bueno, pues ese sorpaso al PSOE que veíamos ayer ya cuando era el recuento bastante avanzado. Por un lado, si veíamos a Isabel Díaz Ayuso como, bueno, pues esa defensa económica o esa oposición a Pedro Sánchez, veíamos a Mónica García por el lado de la salud, de los cuidados, con su papel durante la pandemia. Por otro lado, desactivó, ¿no? esa opción de Pablo Iglesias, con ese rechazo a cuando Pablo Iglesias propuso esa candidatura conjunta, liderada por él mismo, por supuesto. Y bueno, pues por otro lado, un perfil quizá más moderado. ¿Cuáles son los factores que más han pesado dentro de ese éxito que ha tenido Mónica García? Es curioso porque ha sido la gran revelación de la campaña electoral, pese a ser la candidata más desconocida del resto de candidatos, ¿no? Los politólogos nos suele gustar o solemos hablar del término de campaña permanente, que es que después de cada elección comienza la siguiente campaña electoral de las próximas elecciones, que es precisamente lo que no ha hecho el Partido Socialista y lo que sí que ha practicado Mónica García, que se convirtió durante estos 2 años que hemos tenido de legislatura en la auténtica oposición a Díaz Ayuso. Entonces, ha recogido los frutos de una oposición legislativa, luego también ha trabajado muy bien los barrios, asistiendo a los municipios de Madrid, con una campaña muy cercana, distinta, con valores pues, más cercanos a la gente joven, más urbanitas, que funcionan muy bien en Madrid. Veremos si funcionan bien en otras comunidades autónomas, pero desde luego ha sabido hacer una campaña distinta al resto de candidatos y recoger ese votante descontento con el Partido Socialista y que rechazaba votar a Pablo Iglesias dentro de ese bloque de las izquierdas. No creo que haya recogido votantes de otros bloques ideológicos de la derecha, pero sí, desde luego, ha sido el voto refugio del votante de izquierda descontento tanto con el Partido Socialista como con Salvador de Pablo Iglesias, que dejó la vicepresidencia del gobierno para presentarse a las elecciones autonómicas. ¿Qué lecciones se podría extraer del caso de Más Madrid ya en clave nacional? No sé qué tipo de papel podría jugar el partido, sobre todo ahora que bueno, Podemos se ha quedado un poquito más cojo. Sí, este sorpaso debería también de preocupar al Partido Socialista, puesto que es una izquierda más moderna, que es vista como eso, más moderna, más del estilo de los partidos verdes europeos, donde van mucho los valores públicos de la educación, la sanidad, pero también la posición de la mujer, los valores medioambientales. Entonces es una nueva izquierda más moderna, más pegada a los tiempos que corren y puede ser más atractiva, sobre todo para los votantes jóvenes, porque no nos olvidemos que el Partido Socialista está envejeciendo, su electorado está envejeciendo y no le está renovando por la base, con lo cual por ahí puede tener un problema. Y en este caso, una vez que sale Pablo Iglesias, que veremos también el éxito de Podemos, una vez que uno de su principal líder y fundador abandona la primera línea, veremos si sus sucesores son capaces de recoger ese testigo y no basculan a estas otras opciones políticas que son, o les pueden parecer, también muy interesantes. Sí, precisamente en el caso de Podemos está un poco la noticia también del día, ¿no? Esa salida que hacía ayer Pablo Iglesias, abandonaba el gobierno hace apenas unas semanas, se lanzaba la candidatura por Madrid, un movimiento que no todo el mundo entendió. En cualquier caso, se decía bueno, que es una figura que ya está quemada políticamente, que estaba haciendo más daño que ayuda al partido y que bueno, pues ahora decide dar ese paso a un costado, ¿no? Yolanda Díaz es la señalada por Pablo Iglesias, Yolanda Díaz que también tiene que pronunciarse al respecto. ¿Qué perspectivas quedan para Podemos 10 años después, ¿no? de aquel lanzamiento del partido y qué valoración harías un poco del liderazgo, de la figura que ha tenido Pablo Iglesias? Sí, él mismo ya estaba preparando un terreno y iba diciendo que se aproximaba la fecha de su retirada y de hecho cuando abandonó la vicepresidencia del gobierno para presentar estas elecciones, muchos pensaban que el resultado que obtuviera pues, continuaría o no en la política activa. Desde luego no es el resultado esperado por él, porque no nos olvidemos que incluso llegó a ofrecer, como bien has comentado al principio de la entrevista, el fusionarse con Mónica García, con Más Madrid, pero estando en una posición preponderante
Podemos, y quizá pues esa forma de ser del candidato, de Pablo Iglesias, tan arrogante, que despiertas o amor u odio, no posiciones intermedias, pues fue el éxito o el ascenso del personaje, pero también ha sido su caída. No hay que olvidar que quizá quien más ha hecho por el éxito de Isabel Díaz Ayuso es el propio Pablo Iglesias, puesto que ha movilizado mucho voto en contra de él y, por tanto, hacia el Partido Popular. Veremos cuál es la situación en que se queda ahora mismo Podemos, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional, con Yolanda Díez, que desde luego es otro estilo muy diferente de ejercer el liderazgo, y cómo las bases o los militantes, simpatizantes, votantes de Podemos se lo toman para mantener su fidelidad a este partido, o frente a otras alternativas como Más Madrid, que vemos que puede ser un valor en alza. ¿Qué papel crees que va a jugar Vox en este gobierno, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la mayoría abrumadora que ha tenido Isabel Díaz Ayuso, no van a ser tan decisivos como querían? No son decisivos a la hora de vetar, o pueden ser decisivos, perdón, a la hora de vetar propuestas, puesto que no nos olvidemos que no tiene Isabel Díaz Ayuso no tiene mayoría absoluta y le siguen haciendo falta esos diputados que atesora Vox. Pueden facilitarle la investidura, pero desde luego para aprobar unos presupuestos o para adoptar medidas o decretos importantes, políticas públicas de calado, van a ser necesarios esos votos. Y yo creo que lo van a exigir. Quizá no entren en el gobierno, porque no hay que olvidar que son 2 años de legislatura lo que quedan, y quizá si se meten dentro del gobierno, si participan de él, pueden perder protagonismo y necesitan seguir estando de cara al público, a los ciudadanos, para que en estos 2 años que quedan sigan a hacer valer sus propuestas y que son importantes, y por eso puede que al final no formen parte del gobierno, pero eso no significa que, como hasta ahora, pues sus votos no sean decisivos, puesto que cuando han querido paralizar los presupuestos o la negociación de determinadas leyes, lo han podido hacer, puesto que sus votos siguen siendo fundamentales para que salgan adelante, puesto que no es comprensible que voten del lado del bloque de izquierdas. ¿Qué va a suceder con Ciudadanos, sobre todo a escala nacional? Es un partido que se está hablando ya mucho si va a ser el nuevo UPyD, si va a terminar desapareciendo. Eso por un lado, ¿no?, en lo que afecta a Ciudadanos después del resultado en Madrid de Edmundo Val. ¿Y qué consecuencias podría tener para el Partido Popular? ¿Va a conseguir rearmarse de nuevo el Partido Popular, recuperar a aquellos votantes que se habían movilizado y, bueno, pues volver a colocarse bueno, pues en esa derecha en España? Habrá que esperar a los informes sociológicos postelectorales, pero parece que el medio billón de votos que ha perdido el Ciudadanos estas elecciones, casi todos han ido o prácticamente todos han ido al Partido Popular. No hay que olvidar que hace unos años la derecha se presentaba dividida con estas dos opciones, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, y con el ocaso de este partido, que yo creo que, bueno, está dando todos, después de las últimas elecciones generales, de las elecciones catalanes y de estas en Madrid, cada paso que da está, si se me permite la expresión, cavando su propia tumba hasta que no queden, agote el ciclo electoral y no queden más elecciones en las que van a presentarse, y eso es lo que tienen cierta relevancia nacional, con alcaldías, apoyando gobiernos en otras comunidades autónomas y alcaldes de entidad, ¿no? Creo que van a acabar desapareciendo en el ciclo de 2 años, y casi todos sus votantes van a acabar en el Partido Popular, que acabará reunificando lo que en su día salió de la casa madre del Partido Popular. Lo de Vox, bueno, no sabemos si esta tendencia será tan acusada, pero no hay que olvidar que el partido, que Ciudadanos lleva más años que Vox en la arena política principal, y por tanto tienen un desgaste menor, como el que ha sufrido el Partido Naranja. Yo la verdad es que le veo mala pinta a Ciudadanos, y porque además tenemos jugado contra la historia de que en España los partidos de centro liberal pues casi todos han acabado desapareciendo. Ahí tenemos el caso de la UCD, del CDS, UPyD, como bien has mencionado, y bueno, pues pueden tener cierto
puntual, pero no consigue mantenerse en la primera línea política. ¿Qué puede suponer al final todo el resultado, todo este análisis para el gobierno de coalición? Más allá del impacto que tenga para el PSOE y para Pedro Sánchez o no lo que ha sucedido en Madrid, más allá de esa salida, ¿no?, de Pablo Iglesias del gobierno, que ya la conocíamos, ¿qué puede suponer? Porque como decíamos al principio, la victoria de Ayuso se ha planteado mucho en términos de bueno, pues esa oposición al actual habitante de la Moncloa. ¿Qué creemos que puede suceder? Ayer también, bueno, pues se hablaba, ¿no?, también desde el balcón, Pablo Casado, ¿no?, con esa celebración, esa recuperación del Partido Popular, extrapolando un poquito esos resultados de Madrid al resto de España. En definitiva, ¿qué puede suponer esto tanto para el Gobierno como para la política nacional? Bueno, en primer lugar es un aviso, porque los partidos políticos o el partido del Gobierno suelen ser, cuando hay este magma, este ruido de fondo, se les suele penalizar en las primeras elecciones que suceden. Si son las europeas, pues obtienes unos buenos resultados, pero bueno, no son, digamos, las principales. En este caso es un aviso, puesto que el mal resultado cosechado solo es en la Comunidad de Madrid, y entiendo que haya votantes disgustados con el papel desempeñado por el Ejecutivo en otras comunidades que quieran castigar de esta forma al Gobierno. Por eso es un aviso que solamente se les ha dado en una comunidad autónoma, y por tanto pueden rearmarse y rehacerse de cara a que no les suceda en futuros comicios. Hay que tener en cuenta que hace unos meses lograron las elecciones en Cataluña, donde el Partido Socialista mejoró los resultados. No significa que antes era muy bueno y ahora es malo. Simplemente que cada elección es diferente y cada contexto es distinto. Quizá ahora que nos adentramos ya en el verano con una buena campaña de vacunación, con los 140.000 millones de euros de la Unión Europea para inyectar en la economía española, supongan un poco de aire fresco que ayuden al Gobierno, y después del verano, pues la propia gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid sea polémica o sufra desgaste en estos meses, y estemos hablando de otra cosa y se nos haya olvidado el mal resultado Para ello, yo creo que algún cambio harán a nivel de Gobierno, y deberían de mover ficha lo antes posible también para tratar de buscar un buen candidato o candidata a la Comunidad de Madrid en los años, y pasa volando. Pues Ignacio Martín Granados, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito con este análisis de todas las claves del resultado electoral en la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, pues enseguida vamos a seguir con más análisis, pero antes, bueno, pues tenemos que mirar también lo que sucede fuera de nuestro país. Sigue coleando en el mercado, sobre todo, aunque hoy han bajado, eso sí, las rentabilidades de los bonos, lo que nos decía la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, admitiendo que es posible que los tipos de interés tengan que subir para controlar el crecimiento